Bienvenidas mujeres a este tercer día de esta serie llamada Venciendo Cárceles Espirituales. Vamos entendiendo un poco más cómo se maneja el mundo espiritual y hoy vamos a tratar lo que es la autoridad espiritual. Lo primero que tenemos que entender es que para poder ejercer algún tipo de autoridad, una debe estar dispuesta a respaldar ese poder delegado. Vamos a leer Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2. Y dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y esto lo completa Mateo 28:20, donde dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto nos manifiesta explícitamente que Jesucristo nos dio una autoridad delegada hasta el fin del mundo. No es que un día yo me levanté y me siento una mujer superpoderosa, sino que Cristo mismo me dio esa potestad. Hay dos condiciones necesarias para ejercer dicha autoridad. La primera, como vemos en el graph, es la fe. La fe que debe estar establecida en Cristo. Y es de suma importancia que leamos Mateo capítulo 16, versículos 16, 18 y 19. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este pasaje nos habla claramente que creer en el Señor Jesús nos da la autoridad de que todo aquello que atásemos, tanto en la tierra, será atado en el cielo, y todo aquello que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Hay un texto que está en el graph que dice Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La otra condición necesaria es la unidad, como vemos en este graph. La unidad nos habla de algo entero, de una fe, de un propósito en conjunto. Como dice Eclesiastés, un cordón de 3 hilos es difícil de romper. Y esto lo vemos modelado en la vida de Jesús. Jesús no fue solo en su ministerio. Él tuvo a 12 apóstoles, los cuales día y noche estaban junto a él y él pudo concluir lo que Dios le había asignado. Así como nosotros tenemos un propósito especial y tenemos que rodearnos de personas que realmente ayuden a cumplir ese propósito. Personas que estén unidas a ese propósito, que quieran ver la gloria de Dios en todos los aspectos y las áreas a desarrollar. La manifestación de autoridad. Volvemos al texto base de Mateo 16. Las llaves del reino. Atar y desatar lo que Dios ya te ha atado o desatado. Esto va parejo con el conocimiento de la voluntad de Dios, no dirigido por nuestros deseos ni nuestra carne. Y algo que me llamó la atención es que la palabra atar significa poner un límite. O sea, restringir o limitar con la autoridad de Dios la actividad del enemigo o bien volverlo impotente. En cambio, la palabra desatar
significa deshacer, destruir, disolver o desactivar. El sentido puede ser deshacer la obra del enemigo, destruir sus fortalezas y su poder, disolver o desactivar lo que sea que el enemigo haya establecido en nuestra vida o en nuestra atmósfera. Recordemos que somos representantes del reino de Dios. Por lo tanto, tengo un compromiso de llevar la presencia del reino de Dios, de su poder y su autoridad conmigo, donde sea que esté, donde sea que pise, donde sea que vaya, donde sea que hable. Ese es un llamado para toda hija de Dios. Ahora veamos qué condiciones resisten la autoridad espiritual que Jesús me ha dado. Entre ellas encontramos la duda o la falta de fe, la práctica del pecado y las maquinaciones de Satanás. Y en esta última me refiero específicamente cuando se nos presentan obstáculos, engaños o ataques espirituales severos. Recuerda Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En simples palabras, la luz que llevas de Cristo no la puedes esconder. No puedes estar en oscuridad cuando eres luz. Entonces vuelve a tomar tu posición si estás viviendo en estas condiciones que resisten a la autoridad espiritual en Cristo. Como vemos en el graf, la autoridad de Dios depositada en manos humanas. A Dios le place mostrar su poder en manos de hombres que creen y que hacen su voluntad. Y de esto puede dar cátedra Moisés, Elías, Eliseo, Pablo, Pedro y tantos otros profetas y apóstoles que realmente mostraron el poder de Dios porque caminaban en la autoridad que Dios les había dado. Y asimismo, nosotras también tenemos que hablar y manifestar ese Cristo que se nos fue predicado. Nuestras palabras, nuestros testimonios son el sello de la garantía de que Dios obró a través de nosotras. No nos podemos quedar calladas, como hicieron muchos de esos profetas. Hablaron, aún así el pueblo no quiso escuchar, ellos hablaron y sus palabras no quedaron vacías, sino que se perpetuaron a lo largo de los años, porque donde está el Señor hay eternidad y su palabra no se corta, no se encajona, sino que sigue y sigue creciendo. Y aún no te escuchen en este momento, habrán un día que dirán, esa mujer era una mujer de Dios y manifestó la gloria de Dios. No la supieron ver, no la supieron entender, pero realmente Dios estaba con ella. La unción de guerra. Hablar de unción de guerra es hablar de Jesucristo. Él es el gran guerrero de Jehová. Cristo por excelencia es el máximo intercesor del reino de Dios y el poderoso comandante de su ejército. Y podemos también nombrar otros como David frente a Goliat o Elías frente a Acab. Fueron hombres que operaron bajo una unción guerrera, el valor y el denuedo les fue multiplicado. Y ojo, esto no fue solo para ellos. La unción que operó en Elías será la fuerza interior que desatará el Espíritu Santo en la iglesia para la batalla con las fuerzas paganas y apóstatas de nuestros días. Esta unción guerrera que vendrá sobre la iglesia como en los días de Elías nos llevará a desafiar las tinieblas de nuestra generación. Sí, mujeres, se deben levantar esas mujeres violentas en el espíritu que arrebaten el reino y corten las cabezas de Goliat de hoy. Esta unción que estamos hablando es la que le va a dar a la iglesia esa habilidad sobrenatural para usar las armas espirituales y deshacer todas fortalezas del enemigo. Llamadas a la guerra. Somos aliadas de su victoria.
Al aceptar a Jesús y creer en Él, nos hemos envueltos embajadoras, herederas, automáticamente aliadas de su victoria. Claramente Jesús tiene un gran plan con nosotras y por ello nos ha dado la autoridad. Todo lo que Él quiere es hacer que el mundo lo conozca, que vea su poder, que vea su gloria. Y por esto toda mujer tiene un llamado de guerrera, pues tenemos un Dios guerrero y no podemos decir entonces que somos hechas a su semejanza si estamos dándole la espalda a ese llamado guerrero que Dios nos puso en nuestro propósito. Pues claro que no todas tenemos el mismo llamado. Así como un ejército en lo natural posee artillería, fuerza aérea, infantería, en el ejército del Señor ocurre lo mismo. Hay 3 áreas de trabajo muy relacionadas y dependientes entre sí. La veremos en el próximo gráfico. La primera arma que vemos es la intercesión, es el poder en tu voz. La persona que es llamada a la intercesión mantendrá una carga de oración constante, no solo por necesidades urgentes o presentes de una congregación local, sino por todas las cosas que se mueven en lo espiritual. Son ese tipo de personas que sienten la necesidad de ver la gloria de Dios mostrarse en todo ámbito. Y por ello el Señor les concede respuestas favorables a sus oraciones, a sus proclamaciones, a sus declaraciones, porque ellos saben desatar y atar como Dios lo enseña en su palabra. Ellos bendicen a los ministros y desatan a los incrédulos. Algo importante, los que tienen ese llamado a la intercesión desarrollan amor y fidelidad a Jesús. Pasará horas sobre rodillas gimiendo por los perdidos, moviendo la gloria de Dios, interactuando con el Señor en todo lo que el Señor le pida. Y déjame decirte que Dios escucha a todos sus intercesores. No hay una respuesta que no haya llegado a un intercesor. Siempre Él está contestando porque ve que desde lo profundo de su ser Él se aboca a su llamado. La segunda arma que vemos es la liberación. Es el poder en el espíritu. Cuando una persona está llamada en el área de liberación, en este ministerio, desarrolla un carácter de consejería y va a operar en dones de discernimiento, en dones de palabra, de ciencia, de sabiduría, de fe y sobre todo en milagros. Pero lidiará y tendrá enfrentamientos con demonios de una forma más directa que la intercesión. El llamado de liberación echa fuera a todo demonio de las personas y da el consejo preciso para que esta persona sea libertada y conserve esa bendición. Obviamente que este ministerio es uno de los más atacados, por eso es necesario estar en santidad, estar en comunión, estar en una relación dependiente con Dios. La tercera arma que vemos es la guerra espiritual estratégica, el poder de la visión. En esta área se desarrolla por parte una visión amplia donde opera con frecuencia el don de profecía, discernimiento, palabra, ciencia y sabiduría también. El guerrero estratégico será el encargado de dirigir y de destruir columnas de iniquidad, tomar posiciones y enfrentar espíritus territoriales, así como dar estrategias de trabajos a los intercesores. Es como una atalaya de lo que es la lucha espiritual. Quiero enseñarte que ninguna de estas áreas funcionan independientemente. Todo lo contrario, cada uno desempeña un labor reforzando los unos con los otros. Recordando esto, tenemos que entender que las batallas se ganan cuando hay autoridad y unidad.
tenemos un jefe poderoso. Identifiquemos nuestro lugar en su ejército y comprometámonos a servirle de todo corazón. Hasta aquí la enseñanza de este día, donde hemos visto realmente por qué tenemos que aplicar lo que es la autoridad en Cristo, ¿no? Mañana vamos a ver los campos de batalla. Y el día 5 vamos a empezar a desmenuzar qué es una cárcel espiritual. Así que no te lo pierdas, porque cada día que pase vamos a ir ahondando más en el tema y cuando terminemos el 10.º día nos vamos a dar cuenta que durante estos 10 días no solo se nos dio herramientas, no solo se nos dio conocimiento, sino que también en estos 10 días vamos a entender muchas cosas espirituales que pasan a nuestro alrededor que no nos habíamos dado cuenta. Dios te bendiga y te espero mañana en el nuevo capítulo de esta serie, Cómo vencer las cárceles espirituales. Bendiciones.